Radiovisión Online. Mucho más que radio. Alabado sea el Señor. Mis primeras palabras es para eh, reconocer, testificar que la programación de la mañana, animando la mañana, valga esta redundancia, me encanta, los escucho y es un gozo la manera dinámica y la interacción, cómo interactúan para manejar diversos temas. Va con mi carácter, con mi personalidad, lo que aportan. Y qué bueno, los felicito a ambos. Este, y me gozo con eso. Tengo la bendición de que, al igual que muchas personas, tiene algunos instrumentos, medios electrónicos para escuchar, la computadora, un radio, un aparato que uno le habla y sale la emisora, en fin, que eso me permite tener eh, la oportunidad de escucharlo y levantarme a orar y escuchar esa bendición. Bendiciones a ustedes dos y me alegra mucho que haya esa bendición, esa programación, por lo menos para mí en lo particular, es de mi total agrado. Bendiciones para ustedes. En la mañana de hoy, el día de hoy, es un día más que a mí el Señor me ha regalado de vida. Estoy agradecido de Dios. Eh, Voy a dar testimonio ante Dios y ante su presencia, sobre todo, y compartirlo con aquellas personas que me bendicen escuchando a Radiovisión Cristiana. Escuchar a Radiovisión Cristiana en su totalidad, con todos aquellos programadores, cualquiera que sea la manera como se desenvuelve y cómo desarrolla el programa. Me bendice a mí porque bendice un ministerio que está aprobado por Dios, está sometido a prueba por Dios, porque todas las vicisitudes, los ataques, los contratiempos que vive el ministerio, sus altos ejecutivos, sus altos directivos, no son más que la evidencia de que Dios ha estado con este ministerio. Ojalá que los colaboradores, los empleados y todos aquellos que tienen de una manera u otra la participación con Radiovisión Cristiana, oremos, bendigamos todo lo que tenga que ver con Radiovisión Cristiana Internacional. Siempre habrá alguna diferencia, algunas cosas extrañas que no vamos a entender, pero es parte de la dinámica de la situación que se vive. He hablado ayer y en otras oportunidades del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ese capítulo 13 es interesante, como lo es todo el libro, porque tiene unos escritos que es la revelación de Dios a un hombre llamado Juan. Juan, discípulo y eh, apóstol de Jesucristo, es una persona que alcanzó una buena edad. Se dice que llegó por encima de los 90 años. Una bendición de Dios llegar a esa edad, en una época donde no había vacuna, donde no había antibióticos, donde no había nada de esas cosas, donde había persecuciones, donde muchos de los cristianos, los discípulos, apóstoles fueron muertos por la persecución del imperio. Un imperio que se resistía a, a entregar, a aceptar la vida cristiana. Y no solo eso, sino también la participación de aquellos que representaban la ley, perseguían a los cristianos porque hablaban los cristianos de que Jesús fue muerto por los representantes de la ley, que era lo peor, hasta que llega el famosísimo Constantino el Grande, y luego adoptado Constantino I, que es el mismo, y Constantino I, luego que uno de sus descendientes
adopta el nombre de Constantino y eso convierte a Constantino el Grande en Constantino I y al que lo sucede, entonces en Constantino II. Así así es la dinámica de esas cosas que hoy se conoce con más facilidad y con mayor plenitud. El capítulo 13 de, de el libro de Apocalipsis presenta el desvío de la adoración, cómo la adoración es desviada de, de estar dirigida al verdadero Dios, se dirige a otros elementos y a otras cosas que extrañamente reciben adoración. Reciben adoración. Ahora, fíjese bien, ocurren milagros en el capítulo 13, pero no son milagros que vienen de Dios, sino que Dios los permite. El Señor los permite, pero son fuerzas oscuras las que están operando en ese capítulo 13. Juan ve cosas, pero él, en la época en que vive y en que nace, no puede identificar esas cosas como tales. Hay personas que han escrito libros y el Señor me permitió en algunas de esas oportunidades leer unos cuantos de esos libros, pero me sorprende que sus argumentos pueden ser mitológicos, místicos, y no me dan una explicación concreta, exacta. Se menciona algunos que otros países en un momento determinado por la potencia y la hegemonía que han mostrado a lo largo de la historia. Pero el peligro de todo esto es la adoración que se visualiza y se ve como tal adorando a cosas que representan bestias, fuerzas, dragones, que representa una serpiente poderosa, grande, que lanza fuego, que destruye. Lo extraordinario es cómo el hombre en la búsqueda de su bienestar personal se desvía, no solo en su corazón, no solo en su mente, sino también en su voluntad, hacia fuerzas e imágenes que buscan sustituir a Dios, reemplazar la verdadera adoración. La tendencia del hombre desde los orígenes, y siempre he dicho, y lo conocen mis hermanos en la iglesia, que el libro de Génesis es mi pasión, y lo leo y lo leo y lo leo, y no voy a dejar de leerlo en los orígenes de la maldad, el corazón del hombre, como un ser humano que no tenía ni siquiera mucho tiempo, que había escuchado la voz de Dios, que había hablado con Dios, que tenía el lenguaje de Dios, que lo tenía directamente, sale con el idioma de Dios de allí, pero lo pierde porque desvía su corazón hacia las cosas que existían, hacia ellos mismos, hacia el placer, al sexo, al dinero, al dominio, a la esclavitud, a esclavizar a otros. Su corazón se desvía hacia la maldad, a la violencia. El pecado se incrementa y parece ser que Apocalipsis es una expresión del aumento de la violencia, del aumento de la falsedad, del aumento de la mentira, del aumento de todas esas cosas. Y el espíritu del hombre se complace con eso porque el hombre en sí mismo, en su interior, en lo que él es, en la naturaleza humana, en la naturaleza espiritual y moral, es violencia. El hombre pelea a sí mismo contra él. ¿Por qué? Porque intrínsecamente el hombre es pecado, el hombre es violencia. El pecado es violencia. Es una violencia que entra por los sentidos al hombre original y que todavía nosotros tenemos. Por eso se ha establecido cinco sentidos y que nosotros ya los conocemos. Por allí vienen las ofertas del mundo, las ofertas del pecado, las ofertas para desviar nuestro corazón. Aquellos que sostienen su vida cristiana sobre valores espirituales, y ya lo he dicho desde hace tiempo, la vida cristiana es totalmente espiritual, no es material, no es de la naturaleza humana. Esa naturaleza está irremediablemente
condenada, sentenciada a morir, a volver al polvo. ¿A qué? A nada, a nada. Ahora, de lo que somos nosotros, se salva el espíritu y la conciencia, que es lo que va finalmente a establecer quiénes éramos nosotros y lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Aquí yo tengo a seres humanos adorando a un dragón, y este dragón se mantiene en el anonimato, en la oscuridad, dándole autoridad a una bestia que es visible, y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque recibió poder de un dragón. ¿Quién tiene poder y tiene fuerza que no sea Satanás? Yo siempre he dicho y recuerdo mis años de 23, 24 años siendo pastor. Oiga, a esa edad, personas diciendo que tenían a Satanás bajo sus pies, porque hay un texto bíblico escrito por el apóstol Pablo que dice: y en breve Satanás será colocado bajo vuestros pies. Y hay gente que vivía pisoteando, y yo me decía a mí mismo en mi interior: ¿qué pasa? ¿No creen ellos que Satanás es un imperio poderoso del mal? Que si pudo engañar en el terreno de Dios, Edén, en el paraíso de Dios, Edén, si pudo engañar al hombre allí, ¿quiénes somos nosotros que ahora estamos llenos de pecado, un cuerpo de pecado, siendo Eva y Adán gente que todavía, personas que no habían pecado y fueron engañados? O sea, hay cosas que tenemos que leer en la palabra de Dios, cómo las fuerzas del mal están batallando. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios habla que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y que estas huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, son imperios poderosos que todavía no han renunciado, todavía no se han entregado, aunque Satanás está condenado, lo sabe. Y a medida que se acerca su hora, él despierta con poder y furia para perseguir a quienes, a los que él tiene bajo su control. No, a los que somos santos de Dios, a los que hemos sido alcanzados de Dios. El grave problema es que históricamente, culturalmente, el ser humano ha considerado que la salvación viene de él mismo, de él, del hombre, que él decide cuándo salvarse y cómo salvarse. Por eso recurre a mecanismos de idolatría, a la búsqueda, creando nuevas religiones, nuevas esperanzas que son falsas, cosas que no tienen sentido, cuando Jesucristo es la revelación plena de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de mis grandes luchas conmigo mismo es el uso de la tecnología, de la electrónica, para andar con la Biblia dentro de un aparato, cuando el libro sagrado debe ser algo consagrado en nosotros, nuestra Biblia, dando testimonio de que la Biblia es la verdad. Si yo ando con mi teléfono y abro mi Biblia y me ven leyendo la Biblia en mi teléfono, las personas no pueden entender, no pueden entender que yo estoy leyendo la Biblia. Pero si me ven con mi Biblia, con la característica que tiene una Biblia, dicen: ahí va un hombre o una mujer de Dios leyendo la palabra de Dios en cualquier circunstancia. No estoy diciendo que ustedes están mal. Quizás el que esté equivocado sea yo, y al Señor que me perdone por esto. Pero yo creo que el libro de Dios también es un testimonio. Igualmente como las vestiduras que debemos nosotros utilizar con modestia, con temor, con cuidado, con santidad. Yo creo que todas esas cosas hacen que nosotros seamos identificados por los demás como hijos de Dios, como cristianos evangélicos. Así como hay otras religiones, y digo otras con el respeto que usted me merece, estimado oyente, que se identifican por su vestuario, y todo el mundo conoce y todos no sabemos de quiénes se trata. Así que el cristiano evangélico como tal, que ha pregonado y ha dicho que tenemos la sana doctrina, y yo lo creo, tenemos la verdad bíblica, tenemos la inspiración y el poder del Espíritu Santo, somos hijos e hijas de Dios, para definirlo así, de esa manera. Pero aquí hay una situación, y es que Satanás, a través del dragón, le entrega a una bestia, a lo que Juan ve. Juan ve una bestia, Juan ve una figura irracional, violenta, que no tiene juicio. ¿O qué animal tiene entendimiento para comunicarse con nosotros? Entonces,
los seres humanos adoran a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, porque había frialdad. También se le dio boca que que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Es capaz de blasfemar contra Dios. Ahora, no solo es maldiciendo a Dios e injuriando a Dios, no, es también con los hechos, con la conducta, desafiando. Tengo poder, tengo grandeza. Y eso es lo que el hombre siempre ha buscado, poder y grandeza. Y me preocupa, a mí me preocupa mi vida y sé que puedo tener peligro, puedo atraer peligro, porque el ser humano ha buscado a través de todos los siglos dominar a los demás. Nosotros en historia, en antropología, lo que a quienes el Señor nos ha permitido estudiar, investigar, leer y hasta ser profesor catedrático de esas asignaturas, entendemos lo que es el hombre desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es el hombre? Un pecador con actitudes homicidas, que hace milagro estas bestias. Recuerdan ustedes a Moisés y Aarón peleando para que Faraón dejara salir a los hebreos. Dije a los hebreos. Hay gente que todavía le sigue llamando a esas personas de la época de Moisés y Aarón judíos. No sé por qué. Quisiera entenderlo por qué. Si el judaísmo no existía para ese momento y el judaísmo se convierte en la religión oficial de los hebreos y ellos adoptan un gentilicio de ser judíos y luego el gentilicio como nación es israelíes hoy día. Nosotros en la Biblia tenemos el gentilicio israelita. Hasta en eso han sabido marcar la diferencia y una separación de lo antiguo con lo moderno. Nosotros no sabemos, muchos de nosotros, identificar diferencias, no solo sustanciales, consustanciales y transustanciales, en todo en todo de modo conceptual, no solo de modo significativo y semántico. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que valorarlas. Por eso la espiritualidad para mí es el todo en la vida, porque estas cosas que acabo de señalar y mencionar no son tan importantes como mi vida espiritual. Si yo vivo espiritualmente, buscaré mi salvación y yo creo plenamente en mi salvación como un regalo de Dios, así como lo es la vida. Si Dios me dio el regalo de vida, también me da el regalo de la salvación. Es un principio que yo lo he adoptado como norma de mi vida, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, consultando a autores que se destacaron en un momento determinado. Alguien diría teólogos y aquellos. Mire, póngale como usted quiera, teólogos o lo que fuera. Pablo recomienda el estudio y la lectura permanente. Y en los tiempos en que Pablo nace, habían maestros, habían maestros. Oiga, el insultar a Dios va a ser una práctica permanente con la conducta, con los hechos. ¿Y sabe qué? Hasta hablarán de los que están morando en el cielo, de los que moran en el cielo. ¿Y sabe qué, amados míos? Se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Van a gobernar y nosotros estaremos ahí. Y cuando hablo de nosotros, me estoy refiriendo a los santos, a nosotros. Pero para nosotros es más fácil decir los judíos, los judíos. Mire, los judíos no van a entrar en componente así por así, por así. Y en eso tengo que identificarlo. Tengo que catalogarlo. Nosotros somos más proclives a inclinarnos con facilidad a las propuestas. Nos desviamos hacia las doctrinas que fueron declaradas en el primero, segundo, tercer y cuarto siglo de la era cristiana como herejía. Y hoy día esas mismas herejías que nosotros en la historia cristiana de la antigüedad, de los primeros 500 años eran herejías, hoy día resucitaron y siempre hubo intento, pero hoy cobra más fuerza por la tecnología. Se difunden falsedades sobre las finanzas y el manejo de los recursos financieros en la iglesia, sobre las doctrinas del Espíritu Santo, sobre la Trinidad de Dios. Dios es uno trino. Se propagan falsedades sobre el día de oración y los propósitos,
se propagan falsedades de ambos extremos sobre el día de Pentecostés y esa fecha. Se confunden fechas católicas con fechas cristianas. Se maneja un sinnúmero de informaciones. Yo desde niño he estado en la iglesia, desde niño, y desde niño me he mantenido en la iglesia. ¿Y sabe qué? Me siento contento porque nací creyendo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de ahí nadie me va a mover. Y lo leo permanentemente, amados míos, de corazón, delante de Dios. Leo la Biblia, marco textos bíblicos, los escribo. Claro, no puedo ponerme en la emisora a dar textos bíblicos porque no es lo más correcto. Tendría yo que estarlos leyendo. Pero mire, amados míos, yo estoy convencido de que yo estoy en la verdad bíblica. Por eso tengo posiciones que quizás sean extrañas para muchos, pero para mí es una vida en Dios de gloria y de salvación. ¿Y sabe qué? Los, los moradores de la tierra adoraron a esas bestias y a través de la bestia al dragón. ¿Y sabe quiénes lo adorarán? Lo adoran, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. A mí me llama la atención que muchas personas todavía creen que tienen oportunidad de salvarse. El que se presta a adorar de esa manera ha sido vencido. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Oiga, el que está cautivo, cautivo se va a quedar. El que ha sido arropado por el pensamiento secular, ese pensamiento que atrapa, que seduce y que te desvía y que pone tu corazón, tu confianza, porque estás cooptado por pensamientos filosóficos, pensamientos económicos, pensamientos financieros, pensamientos sociales, pensamientos desviados de la correcta doctrina de la verdad. Yo personalmente creo y postulo una verdadera santidad, y no solo una santidad de vestidos, de ropa, sino del corazón, una santidad del alma, del espíritu, de convicciones profundas, de espiritualidad, de una santidad espiritual, completamente espiritual. Yo no puedo adorar a Dios a través de nadie que no sea de mi propio espíritu, porque Jesús le dijo a una mujer: he aquí, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos a Dios sabiendo lo que es eso, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando yo no soy espiritual y estoy pensando en las cosas del mundo y estoy realmente buscando esa perspectiva del mundo como disfrute de la vida, yo estoy fuera de la verdad de la palabra de Dios. A mí la Biblia no me autoriza a estar involucrado en las cosas del mundo. A mí la Biblia no me autoriza a desviar mi alma, mi corazón y mi visión. Así le pasó a Lot cuando se iba a separar o cuando se separó de Abraham, su tío, que miró las tierras hacia donde se iba a dirigir como el paraíso de Dios. Le pareció a Edén lo más bello, y esa decisión lo llevó a unas tierras llamadas Sodoma y Gomorra. Hay visiones equivocadas. Hay mucha gente que ha estado cerca de Dios, que ha estado disfrutando de Dios, pero que no estaba tan cerca. Pero la intercesión de Abraham sobre su sobrino lo salvó. No a Lot, porque Lot no tenía fuerzas ni siquiera para él decidir lo que era correcto. Ofertó a sus hijas, a los ángeles. Si estos hubieran sido ángeles de los caídos, qué terrible circunstancia. Pero Dios no me va a enviar ni a ti ni a nadie un ángel caído. Dios siempre enviará de los suyos. Ahí Lot demostró su tanta incapacidad. Aunque era un hombre justo, no puedo dejar de decir que la palabra lo dice, que terminó sin la esposa, con 2 hijas, que también creyeron que la soledad de los montes entre una ciudad y otro era el final de los siglos y recurrieron a un mecanismo de reproducirse
de manera inadecuada, de tal manera que Moab y Amón, hijos de Lot, y hijos de Lot con sus hijas, es la expresión correcta, fueron y son todavía un aguijón, un clavo, una espina para Israel. Soy de los que cree que mi vida en Dios tiene que ser clara, transparente. Soy de los que cree que estamos viviendo una época difícil. Soy de los que cree que la pasión por las cosas del mundo no me van a arropar a mí, no me van a engañar a mí. Le pido a Dios que me dé fuerza para lo que venga, para lo que sea, pero si no, que me lleve. No tengo mucha preocupación por permanecer años que ponen más en peligro mi vida, del miedo, del terror, de la persecución, porque el miedo es válido. El miedo es propio de los seres humanos. ¿Saben cuando Adán y Eva sintieron miedo? Cuando habían pecado. Y el pecado te trae miedo, te trae unas emociones y sentimientos extraños que uno quisiera erradicarlos. Por eso hay que tener demasiado cuidado en nuestra vida espiritual. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que entender, que los moradores de la tierra serán engañados con señales que Dios permite que se hagan en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a estar mucha gente adorando imágenes, proyecciones imaginarias, idealizando seres humanos, bestias, dándole una connotación profética, dándole connotaciones extrañas. El diablo es más inteligente que los seres humanos, porque si fue capaz de engañarlo estando dentro de Edén, usted me va a decir que una potencia terrible como la maldad de Satanás no tiene la capacidad de engañar. Si no fuera por la palabra y la presencia del Espíritu Santo, nosotros hubiéramos sido víctimas ya de las manipulaciones, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese devoramiento, esa devoración, como queramos decir, nosotros tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios con la presencia del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar buscando que las almas, para mí el principio fundamental de mi vida en el Señor es, primero, la oración, la lectura bíblica y hablarle al hombre del Evangelio de Jesucristo. Son los tres pilares que deben normar la vida de nosotros. Otras cosas es una agenda de hombres, es una agenda humana, es una agenda que busca preservar los beneficios y los privilegios que tenemos en la tierra. Nosotros no podemos estar buscando privilegios y honra de los seres humanos. El trabajo mío, el trabajo de todos nosotros es orar, conocer la palabra de Dios y dar testimonio de lo que hemos recibido de parte de Dios. Testificar que nos van a perseguir por ser extraños, sí, pero no somos parte del mundo. Porque lo que caracteriza a un cristiano es que somos extraños ante el mundo. Yo estoy contento con mi Dios y doy gloria y honra al Señor. Felicito a todos aquellos que buscan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas gracias, paz de Dios, y será pues hasta la próxima ocasión, si Dios y ustedes lo permiten. Amén. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.